Hola, buenas, mi nombre es Naomi Yolepídez Guevara, somos el grupo número 4 y hoy les vamos a hablar un poco sobre el tema cantidad de calor. Ahora bien, la cantidad de calor se refiere a la energía térmica transferida entre sistemas o entre un sistema debido a su entorno y a una diferencia de temperatura. Por otro lado, tenemos que el calor es la forma de la energía en que se transfiere de un cuerpo a otro debido a una diferencia de la temperatura. También que no solo es una propiedad de un objeto, sino que también es un proceso de transferencia de energía. Su fórmula para calcular es en Q, que en sí es la cantidad de calor transferida. Su unidad estándar de medida de calor en el sistema internacional es en joules. Sin embargo, en la calorimetría a menudo solemos utilizar donde un cal es igual a 4.184 joules. Como la capacidad calorífica de las sustancias, que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo a grados Celsius o Kelvin. Que también tenemos la capacidad calorífica específica, que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de una sustancia en un centígrado. También tenemos que sus abreviaturas son en joules, que se representa con una J, la caloría, que se representa como cal, la capacidad calorífica, que se representa con una C, grados Celsius, que se representa con una C en grados, y los kelvins, que se representan con una K. También tenemos que la ecuación de calor es la cantidad de calor transferida, como les había dicho, en Q, que también se puede calcular con su fórmula, que sería Q igual a masa, que se representa con una M, por la capacidad calorífica, que se representa también con una C, por delta T, que en sí esta es el cambio de la temperatura. El calor latente es la cantidad de calor necesario para cambiar de un estado físico una sustancia. En este caso sería sin cambiar su temperatura. Esta tiene dos tipos, que son calor de fusión y calor de vaporización. El calor de fusión se refiere a la cantidad de calor que se necesita para cambiar de un sólido a un líquido, o también se puede viceversa. También, como les mencioné, el calor de vaporización, que esta va en la cantidad de calor que se necesita para cambiar de un líquido a un gas, o también se pueden viceversa. También tenemos que la ley de conservación de la energía térmica en el sistema, este es un sistema bastante cerrado. En sí, el calor que se pierde por un cuerpo se debe ser igual al calor ganado por el otro. Que en sí esta ley se basa en el principio de la concentración y conservación de la energía. También tenemos que los métodos de transferencia, que son el de conducción, convección y el de radiación. Que el de conducción en sí se refiere a la transferencia de calor a través de un material sin darle un movimiento a ese mismo material. El de convección, que se refiere a la transferencia de calor a través del movimiento de fluidos, que serían los líquidos o los gases. Y el de radiación, que sería el último, sería la transferencia de calor a través de ondas magnéticas sin la necesidad en sí de ocupar un material. Mi nombre es Angie Robles y ahora les voy a hablar sobre una pequeña definición y cómo se implementa en la naturaleza del calor. La cantidad del calor es un concepto fundamental que se refiere a la transferencia de energía térmica entre cuerpos o sistemas debido a diferencia de temperatura. A diferencia de otras formas de energía, el calor no es propiedad intrínseca de un objeto, sino un proceso de transferencia de energía que ocurre cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas entran en contacto. Este fenómeno es crucial para comprender numerosos procesos naturales y tecnológicos que afectan nuestra vida cotidiana y el desarrollo de la ciencia. Debido a que se define como la energía en tránsito que fluye de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura, cuando dos cuerpos con temperaturas diferentes se ponen en contacto, el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío hasta que ambos alcanzan un equilibrio térmico. Este proceso está regido por la segunda ley de la termodinámica, que establece que la energía tiene que fluir a dirección que aumenta la entropía.
o el desorden del sistema. Ahora bien, por otro lado, es importante distinguir entre el calor y la temperatura, ya que la temperatura mide la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. El calor es la cantidad total de la energía que se transfiere y la transferencia de calor puede ocurrir de varias formas, incluyendo conducción, convección y radiación, cada uno de los mecanismos específicos que afectan cómo se distribuye la energía en un término en sistema. Mi nombre es Diana Yulisa Vázquez Retana y hoy les vengo a hablar un poco sobre capacidad calorífica y calor latente. Para empezar tenemos que saber qué es capacidad calorífica y calor latente. Como muy bien sabemos, es una unidad de cantidad de la temperatura para cambiar su estado, ¿verdad? O sea, la temperatura cambia su estado y se distingue como capacidad específica y se refiere a la cantidad de calor necesaria a la temperatura. Y ya sabemos que es 1 gramo, ¿verdad?, de sustancia en grados Celsius. Y la capacidad calorífica total se refiere al cambio para la cantidad de la materia, o sea, del material. Sin embargo, es el concepto de calor latente y es crucial para entender los cambios físicos, como la fusión, que es el cambio de sólido a líquido, ¿verdad?, que eso ya lo tenemos muy presente. Y la vaporización, que se refiere a la función de cambios de líquido a gas. El calor latente es la energía requerida para realizar los cambios y alternar la temperatura del sistema. Este concepto, como muy bien sabemos y tenemos que tener en cuenta, que es muy fundamental en los procesos industriales y la comprensión de estos fenómenos, como muy bien sabemos que se puede basar en el ciclo del agua. El estudio de la cantidad de calor tiene amplias aplicaciones prácticas y teóricas, como por ejemplo, en ingeniería, el diseño de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación se basan en principios de transferencia de calor para optimizar la eficiencia y el rendimiento. En la biología y la química, el control de la temperatura es esencial para la realización de reacciones y procesos biológicos. En la vida cotidiana, la comprensión del calor ayuda en la selección de materiales y en la optimización del uso de energía en nuestros hogares y vehículos. Además, el análisis de la cantidad de calor es fundamental para la investigación científica, como por ejemplo, en la meteorología, entender cómo el calor se transfiere entre la atmósfera y la superficie terrestre es crucial para predecir el clima y estudiar patrones meteorológicos. En la física de materiales, conocer cómo los diferentes materiales responden al calor ayudan en el desarrollo de nuevos materiales con propiedades específicas, y la cantidad de calor en sí es un concepto integral que abarca diversos aspectos de la física y de la ingeniería. Su estudio no solo ayuda a comprender procesos naturales y tecnológicos, sino también tiene implicaciones prácticas, teóricas. Hola, bienvenidos a este video donde vamos a realizar unos ejercicios prácticos sobre la transmisión de calor. Vamos a calcular la energía que se necesita para aumentar la temperatura de 10 kilogramos de cobre desde los 25 grados Celsius hasta los 125 grados Celsius. Los datos que nos brinda este ejercicio es una masa de 10 kilogramos, una temperatura inicial de 25 grados Celsius, una temperatura final igual a 125 Celsius y el calor específico, que en este caso es de 0.09 calorías sobre grados por Celsius. La fórmula que utilizaremos para realizar este ejercicio es la siguiente, donde Q representa la cantidad de calor que buscamos, es igual a la masa por el calor específico por la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Una vez sustituyendo estos datos en la fórmula, nos queda que Q es igual
a 10.000 gramos, que son los 10 kilogramos, pero utilizando el sistema internacional. Esto por el calor específico de 0.09 calorías sobre gramos por Celsius, por la resta de la temperatura final, que son 125 Celsius menos 25 Celsius. Una vez realizando esta fórmula, nos queda la conclusión de que la energía que se necesita para aumentar la temperatura es de 90.000 calorías. Vamos a calcular la cantidad de calor que se necesita para aumentar la temperatura de 18 Celsius a 80 Celsius de 12 kilogramos de plomo y 12 kilogramos de aluminio. Los datos que tenemos para el plomo son los siguientes: una masa de 12 kilogramos, una temperatura inicial de 18 Celsius, una temperatura final de 80 Celsius, y en este caso el calor específico sería de 0.09 calorías sobre gramos por Celsius. Entonces, utilizando estos datos en la fórmula, nos queda que la cantidad de calor es igual a 12.000 gramos por 0.09 calorías por sobre gramos por Celsius. Esto por la resta de 80 Celsius menos 18 Celsius. Al realizar esta operación nos queda que la cantidad de calor para el plomo es de 28.320 calorías. Para el aluminio necesitamos los mismos datos, pero sustituyendo el calor específico del aluminio, que en este caso es de 0.21 calorías sobre gramos por Celsius. Entonces, sustituyendo los datos en la fórmula, nos queda que la cantidad de calor es igual a 12.000 por 12.000 gramos por 0.21 calorías sobre gramos por Celsius, por la resta de 80 Celsius menos 18 Celsius. Entonces, realizando esta operación nos queda que la cantidad de calor para el aluminio es de 156.420 calorías. Vamos a calcular la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 200 grados de aluminio desde los 10 grados Celsius hasta los 40 grados Celsius y desde los menos 70 grados Celsius hasta los menos 40 grados Celsius. Para empezar, utilizaremos los datos de los 10 grados Celsius y los 40 grados Celsius. Entonces tenemos unos datos de una masa de 200 gramos, una temperatura inicial de 10 Celsius, una temperatura final de 40 Celsius y en este caso el calor específico sería igual a 0.212 calorías sobre gramos por Celsius. Entonces, sustituyendo estos datos en la fórmula nos queda que la cantidad de calor es igual a 200 gramos por 0.212 calorías sobre gramos por Celsius. Esto por la temperatura final, que es de 40 Celsius menos la temperatura inicial, que es de 10 Celsius. Entonces, una vez realizada esta operación nos queda que la cantidad de calor es de 1.272 calorías.
Ahora utilizaremos los datos de menos 70 grados Celsius y menos 40 grados Celsius. Entonces tenemos que la temperatura inicial es de menos 70 Celsius y la temperatura final es de menos 40 Celsius. El calor específico sería el mismo, de 0.212 calorías sobre gramo por Celsius. Entonces ahora sustituyendo estos datos en la fórmula nos queda que cantidad de calor es igual a 200 gramos por 0.212 calorías sobre gramos por Celsius. Esto multiplicado por la temperatura final, que es de menos 40 grados Celsius, menos la temperatura final, que es de menos 70, la temperatura inicial, perdón, que es de menos 70 Celsius. Una vez realizada esta operación, nos queda que la cantidad de calor es igual a 1272 calorías. Muchas gracias. Hola, yo soy Fátima Vicente y voy a concluir con nuestro tema. La cantidad de calor no solo es un concepto central en la ciencia y la ingeniería, sino también un factor determinante para el impacto medioambiental y la calidad de vida. Comprender y aplicar adecuadamente los principios relacionados con la transferencia de calor permite avanzar en el desarrollo tecnológico, mejorar procesos industriales y contribuir a la protección del medio ambiente. La continua investigación y la innovación en el manejo del calor son esenciales para enfrentar los retos actuales y futuros en diversos campos. Después de explicar ampliamente que la cantidad de calor no solo es un concepto, a raíz de eso, no está de más siempre mencionar que la cantidad de calor también la vemos en diversas áreas fuera de las mencionadas anteriormente, como en la física, química y ciencias de la Tierra. En el área física vemos el estudio de los fenómenos térmicos, termodinámicos y transferencia de calor, mientras que en el área química observamos las reacciones químicas, cambios de estado y cálculos calorimétricos, seguido de las ciencias de la Tierra, que se encarga de los estudios de los procesos geológicos y climáticos. Para culminar, la cantidad de calor es una medida de la energía que se manifiesta como calor. Lo que puede expresar directamente la idea final es: a mayor movimiento, mayor temperatura y por ende mayor cantidad de calor.